Paz de Cristo a todos. Qué gusto saludarlos esta madrugada. Siempre, hermanos, cuando queremos hacer algo, el enemigo siempre anda ahí metido, pero es algo normal, ¿no? Nosotros tenemos siempre que estar listos para hacer las cosas para Dios. Nunca hay que desanimarnos, nunca hay que tirar la toalla. Siempre, hermanos, hay que aferrarnos creyendo que si Dios nos está indicando hacer algo, hay que hacerlo. Y lo demás siempre va a estar en las manos de Dios. Nosotros hay que hacer lo que está en nuestras posibilidades y Dios siempre nos va a respaldar. Pero entra también el trabajo de nuestra paciencia, el trabajo de nuestra lo que nosotros tengamos que pulir en nosotros mismos, que siempre es lo más difícil, el trabajo en nosotros, el no enojarnos, el saber que también hay una parte que la va a hacer Dios, no todo va a depender de nosotros, y a veces es ahí donde nosotros no podemos controlar las cosas, ¿verdad? Cuando se sale de nuestro control es muy difícil, pero Dios, hermanos, siempre tiene el control. Bueno, en este devocional batalló también ahí nuestra hermana Karina en su participación. Me gustaría que hiciéramos una oración y vamos a hacer una oración para empezar este devocional, que va a ser una plática, una charla muy especial. Oremos al Señor, ore y por mí también usted. Señor, gracias te damos, Padre, porque tú nos permites un nuevo día, amanecer. Estamos aquí, Señor, hablándole a la iglesia, a los hermanos, a la familia en Cristo. Te pedimos que tú nos guíes, que tú te agrades de todas las cosas que hacemos, que tú nos des sabiduría, que tú nos des siempre, Señor, de tu gracia para que nosotros podamos hablar de ti, que en todo momento tu nombre sea enaltecido por nosotros, que tú nos guíes siempre, que tú nos fortalezcas y que la pasión por ti siempre esté encendida, Señor. Que no caigamos, Señor, en cosas que no te agradan, que no nos relajemos y que sigamos firmes. En el nombre de Jesucristo. Este devocional, hermanos, que agendamos ahí en el maratón, es una charla. Es un momento en el que yo quiero platicar de algunas cosas de la Biblia y de algunas cosas personales. En este tiempo que ha sido muy importante con respecto a lo que ha pasado con la pandemia, Dios ha estado hablando en nuestra vida de una manera muy especial. Dentro de esa maneras tan maravillosas que tiene Dios, de él tratar con nosotros. Estaba leyendo algo de la Biblia y se lo quiero decir. En el libro de Génesis capítulo 25, cuando nace Jacob y Esaú, fíjense lo que dice. Dice el capítulo 25, versículo 23, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Hablando claramente de los hijos de esta mujer, esposa de Isaac, de Jacob y de Esaú. Y lo primero que se me viene a mí aquí a la mente cuando lo estoy leyendo es de la diferencia, hermanos, que había en todos los aspectos entre estos 2 hermanos, hijos de la misma madre, hijos del mismo padre, pero diferentes, para empezar, en todo lo físico, ¿no? Cuando ellos nacen, Esaú es un muchacho, aquí nos lo dice, rubio, y dice que todo lleno de vello, como una pelliza, llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano Jacob,
que no era con esas características físicas, era muy diferente, pero también eran diferentes no solamente externamente, también internamente ellos eran muy diferentes, tenían diferentes anhelos, tenían diferentes pasiones. De hecho, ellos tenían diferentes actividades. Por ejemplo, Esaú, un hombre que le gustaba salir a cazar, que le gustaba proveerse, pues, autoproveerse las cosas. Jacob no. Jacob, un hombre que era más tranquilo, Esaú era más inquieto, es más, ¿qué hay que hacer? Como que falta algo, así, pues imperativo como algunos, ¿verdad? Somos, que no podemos estar quietos. Y Jacob, me lo imagino yo, esa típica persona que le pedían algo y lo razonaba, se quedaba mirando al monte para ver cómo le llegaba una solución. Y Esaú no, Esaú no le llegaba la idea y él ya estaba actuando, él ya estaba corriendo en el monte buscando las soluciones. Eran muy diferentes, anhelaban cosas muy diferentes. Y lo que a mí se me venía a la mente, parte de Dios, pensando en ese tema, era cómo él, que era una persona, busqué, que su mismo nombre lo decía, que era un muchacho, por decirlo así, hacía trampa, pues, que no tenía un carácter firme porque su mamá lo dejaba y lo podía dominar con sus razones, pero Dios tenía predestinado algo para él muy tremendo, y era que dentro de todas las fallas que había en ese ser humano, dentro de todas las limitaciones que había en él, era que Dios, hermanos, tenía algo totalmente diseñado para la vida de Jacob. Pero lo difícil o lo tremendo era que Dios lo iba a cambiar para que fuera esa persona diferente. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Porque no nos debe de sorprender a nosotros tener de repente un carácter horrible, o tener prácticas que no son correctas, que no son las mejores, y a lo mejor tener algunos hábitos que no debemos de tener. No es que Dios se agrade de nosotros y por eso ya nos tiene en su camino, sino que nosotros debemos de saber que aunque Él nos ha destinado o predestinado para que estemos en su camino, siempre va a haber cosas, áreas que pulir de nosotros. El problema es cuando nosotros nos acomodamos y pensamos que tal cual somos, Dios se va a agradar de nosotros, pero no es así. Somos los llamados, somos los escogidos de Dios, sí, pero hay un trabajo que Dios siempre va a querer hacer en nosotros, y es llevarnos al nivel de que nosotros nos portemos y vivamos como Él manda. Estas diferencias, hermanos, que me resaltan a mí en la vida de este hombre, es porque nosotros también en otro tiempo vivimos fuera de Dios, vivimos fuera de sus caminos, de lo que Él tenía para nosotros, pero Él nos había destinado para que fuésemos hijos de Él. Estaba yo analizando la palabra y me acuerdo, decía, cómo en la familia Martínez, en nosotros, hace unos años no había nada que pareciera que fuéramos a empezar a ser una generación pastoral, ¿no? Cuando corría por ahí el año del 83, más o menos, que me tocó vivir con mi papá solo, él fue un hombre, hermanos, que vivió de una manera tan alejada de Dios, y me tocó ser testigo, o fui la única persona que lo conoció, de no convertido
y convertido, ¿no? Y en ese tiempo yo miraba lo de Jacob ahorita y miraba en aquel tiempo lo de mi papá, que él había sido un hombre, hermanos, que tomaba al grado de quedarse dormido en la calle. Y yo a esa edad de 5 o 6 años, pues no lo miraba muy grave porque pues a esa edad es mi papá y uno vive así como en un mundo de fantasía, ¿no? Uno a esa edad vive en la irrealidad por la inmadurez que uno tiene. Pero qué cosa tan especial es saber que Dios tenía para ese hombre, que iba a ser el que iba a abrir el camino ministerial para él, para mí y para su descendencia. Porque él tenía que ser una persona que iba a pasar por el filtro, hermano. Fíjese, tremendo de Dios, porque Dios lo tenía escrito así. Y me acuerdo yo que lo miraba yo a él pues como un ideal, ¿no? Yo decía, oh, wow, mi papá, lo que hiciera, si fracasaba en un negocio, si él intentaba alguna situación, para mí él era el wow. Y cuando yo dejé de vivir con él, a la edad de 6 años por ahí, que no estuve con él un tiempo, solo con mis abuelos, cuando yo regreso aquí a la ciudad y me topo con ese hombre diferente, cuando yo lo miré, me acuerdo en la central camionera que yo dije, wow, ese hombre está más gordito, se miraba muy pulcro, muy limpio. Y un día estando en casa, ya aquí en Tijuana, porque no habíamos vivido aquí, me lo miraba inquieto, ¿no? Y me decía mi papá que quería que fuéramos a la iglesia. Y yo recuerdo que a esa edad, 7 años, pues lo único que conocía de la iglesia, pues era lo que la abuela nos enseñaba de la iglesia católica. Pero yo recuerdo que en mi capacidad de niño, yo decía, donde él va, tiene resultado, porque yo miraba a una persona diferente. Y yo quería, dentro de mi corazón, hermanos, de esa edad, de niño inocente, estaba agradecido con quien había hecho un cambio en la vida de esa persona. Jacob estaba viviendo lo mismo. Él estaba teniendo que dejarse pulir por el maestro. A Jacob le venía un llamamiento glorioso, pero era un llamamiento que le iba a costar sangre el cambiar el chip, porque el ser trastocados dentro de uno mismo, hermanos, realmente dejado que la mano del maestro nos convierta en algo que nos va a impactar a nosotros mismos. Es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Nosotros queremos cambiar el mundo, queremos cambiar la iglesia, queremos cambiar el liderazgo, queremos cambiar al pastor, queremos cambiar hasta textos de la Biblia. Pero qué cosa tan difícil es dejarnos cambiar nosotros mismos. Qué difícil es que usted y yo nos dejemos trastocar en esos hábitos, en esas cosas que traemos tan arraigadas, en el yo así soy, en el al que le guste y al que no. Qué cosa tan difícil es cuando nosotros nos cedemos y nos damos para que la gloria de Dios, hermanos, sea manifiesta en nosotros. Qué difícil es decir lo que dijo Juan, menguar yo para que él crezca. Este hombre, Jacob, era muy diferente a lo que Dios quería que él fuera. Y no por ser tan diferente Dios lo desechó, y ni le sorprendieron las capacidades de Esaú. Ni dijo el Señor, voy a batallar menos con Esaú porque es un hombre que ya está diestro. El Señor dijo, quiero que sea Jacob. Y le dejo estas claras fallas para que la gente sepa que no se trata de él, sino se trata del poder que yo tengo para cambiarlo a él. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros.
que nosotros nos dejemos trabajar para que entonces la gente pueda ver en nosotros el poder de Dios, no el poder del razonamiento humano, ni el poder que hay en mi mente, sino el poder de Dios en mí. Este devocional, hermanos, que ahorita nosotros estamos teniendo antinatural para el mundo, en el que nosotros estamos hora tras hora hablando del Señor, cantándole al Señor. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú quieres hacer algo para Dios? Entonces el enemigo se va a meter. Ayer batallábamos en el en vivo de la alabanza. Todas las semanas hemos hecho en vivos y no habíamos batallado. Este maratón empezamos a batallar con el internet, empezamos a batallar con las pilas de los aparatos. Ayer ya a un muchacho le quebraron su vidrio para robarle cosas de su carro. Alguien no puede transmitir. Son cosas, hermanos, que nosotros lejos de caer en el que, pues entonces, ¿de qué se trata? Entonces no lo voy a hacer. No, lejos de eso es donde a mí me da gusto ver a los hermanos, a los jóvenes, a los muchachos diciendo, entonces vamos a dar más, porque no se trata de cómo yo piensa, ni de lo que yo quiero, ni de lo que yo veo, sino de que Dios nos ha mandado a dar más para quien quiera de Dios. Entonces, cuando yo miro la historia de Jacob, muy diferente a la historia de Esaú, y lo puedo ver en nuestra vida, y lo puedo ver en nuestro testimonio, me puedo dar cuenta cómo Dios se aferra, pero no solamente a que tú y yo seamos unas buenas personas, se aferra a que su poder se mire en nosotros, porque el mundo está lleno también de gente buena. Oh, qué bondadosos. Oh, qué persona tan correcta. Ah, qué persona tan fina. Mira, qué personas tan, lo que usted, el adjetivo que usted le quiera poner. Pero cuántas personas en donde podemos decir, wow, mira, ahí está el poder de Dios. Esa persona es un milagro de Dios. Cuando esa persona habla es porque habla Dios. Cuando aquel músico toca es porque se siente la mano de Dios. Es ahí en donde Dios quiere llevarnos a nosotros, no solamente al tener una capacidad o un poder para nosotros poder hacer o realizar cosas, sino que se mire Dios en nosotros. Ya hemos hecho muchas cosas para vernos nosotros. Ahora Dios es el que se quiere ver en nosotros. Entonces, cuando llego a la iglesia, en ese tiempo empiezo a ver un cambio progresivo, hermano, en la vida de mi hogar. Y me acuerdo que mi papá se enojaba a veces porque también le tocaron unos hijos medios tremendos y en la casa él había vivido, pues yo sin mi mamá nunca, él sin su esposa, así vivimos nosotros, mis hermanas, la Maggie, Luz María y yo, con él, para nuestra mamá, y de repente se llenaba de presión y llegaba a la casa y nos pegaba. Y por lo enojado a veces nos decía groserías, me acuerdo, alguna o dos que él usaba, ¿no? Del mundo todavía. Y yo, que era el más chico, no podía entender que él iba en un proceso de aprendizaje, que él iba en un proceso de pulirlo el Señor, y nos pegaba y nos decía groserías, y yo era el más chico, y yo siempre, me acuerdo que entre me pegaba, que me estaba cubriendo, y ay, escandaloso aparte que era uno, y que él me decía una grosería, y yo, como que había una pausa en mí, y yo decía, a ver, este hombre me está diciendo una grosería. No decía, ay, me pega y es hermano, sino a mí como niño se me hacía incongruente cuando me pegaba y yo decía, oye, pero es hermano. Y yo y le decía, oye, papá, en medio de los golpes, ¿no? Le decía, oye, papá, pero tú ¿por qué dices groserías si eres cristiano? Y ¡pam! Me daba otros, ¿no? Pero yo miraba en él que mi respuesta, hermanos, lo confrontaba. Él se daba cuenta que yo de niño
podía razonar y entender que un cristiano, que un hermano que alababa a Dios en la iglesia y que le hablaba a la gente de Dios, no podía, o para mí no era concebible que él hablara groserías. Entonces siempre había en él eso, y era algo que él no podía soportar que yo se lo dijera. Ahora yo entiendo ya de llegar al camino de Dios, cómo es, hermanos, tan real y tan fácil. Y quizá usted que me está escuchando, quizá usted está en esta situación y por algo se levantó temprano, ¿no? Hermano, los cristianos vamos siendo pulidos día tras día. No caigamos en el activismo o en la inercia de una iglesia en la que va avanzando y funcionando y va creciendo, pero usted no. No se confunda, hermano. Usted y yo tenemos que ser pulidos personalmente por Dios. Qué grave es cuando en este tiempo todavía el cristiano o usted permite que de su boca salgan palabras que no son correctas de un cristiano. Y si usted tiene tiempo en el camino de Dios y sigue con estas palabras, es porque usted no se ha dejado pulir por Dios. No se ha dejado usted que el Señor trabaje en usted. Y es ahí donde está la verdadera gloria de Dios. No que se mire en el montón, no que haya un refuego porque alguien dijo algo y aquella congregación fue una locura. No es ahí donde se encuentra el verdadero propósito de Dios, sino es cuando usted y yo nos enseñamos a sujetar las pasiones que hay en este cuerpo pecador y carnal, pero que el Espíritu de Dios logra, hermanos, dominar. Es ahí donde tú y yo nos damos cuenta de la verdadera obra poderosa de Dios en nosotros. Y en ese tiempo me acuerdo que el hermano fue creciendo en su vida de la iglesia, porque Dios tenía un proceso para él duro, pero también era un proceso que lo iba a llevar al punto, hermanos, donde uno como hijo, en este caso yo, iba a poder desconocer al hombre, hermanos, que Dios había usado para darme la vida, con el que había vivido toda mi infancia. Iba a llegar un día el grado de yo decir, es mi papá, pero es otro asunto. Él es el hermano Carlos, él es el pastor de la iglesia. Cuando Dios lo llevara a ese momento, a ese proceso glorioso. Esto fue lo que pasó con Jacob. Esto fue lo que pasó en el ministerio de este hombre. ¿Cómo empezó su vida? En un proceso duro, terrible, donde su mamá lo tuvo que incitar, donde su mamá lo tuvo que mal aconsejar para lograr algo que su mamá sabía que Dios se lo había dicho. Pero qué triste iba a ser la vida de Jacob, pero era necesaria para lograr los objetivos. Entonces, no podemos vivir nosotros en un mundo de fantasía en el que todo se convierta, aunque sea de Dios, aunque manejemos un lenguaje elevado, sublime o divino. Pero qué difícil es, hermanos, que realmente Dios no obre en nosotros. Pasó el tiempo, me acuerdo, en aquellos momentos en el que hubo un proceso que entre ese hombre más se metía con Dios, automáticamente yo me metía menos con Dios. Y él avanzó en su vida ministerial. Y aparentemente conforme él se iba metiendo, iba perdiendo a los suyos. Mi papá, Dios le encargó la responsabilidad ya siendo grande una congregación. Y al dar ese paso él por ser ya más adulto, y yo también haber ya entrado ahí a la adolescencia, casi a la juventud, yo me alejo del camino de Dios y empiezo, hermanos, a andar rodando, vagando por el mundo, queriendo ser alguien diferente a lo que Dios tenía para mí. El enemigo me llevó a aferrarme a no vivir mi realidad,
aunque en mi casa estaban forjando, trazando que de nosotros iba a haber una familia pastoral, sacerdotal. Y el enemigo llevándome por el extremo, por el otro lado contrario, a vivir una vida tan diferente, al no querer saber nada del cristianismo, al no querer saber nada de las cosas de Dios, al buscar aparentes excusas, es que los hermanos, mi papá, ellos son su verdadera familia, al pensar de una manera así. Jacob fue un hombre que tuvo que dejar a su familia porque si no lo iban a matar. Tuvo que irse de cerca de su hermano Esaú para que viviera el proceso, aunque para él era algo trágico. Para él era un momento, hermanos, en el que quizás él dijo, pues se me acabó la vida real, se me acabó la vida feliz, que es en familia. Un día estaba en una reunión de amigos hace algunos años y Dios me trajo un recordatorio de lo que tenía para mí. Estábamos en el trabajo, estábamos en una reunión social tomando alcohol y antes de que yo fuera cristiano, obviamente. Y no se me olvida que en ese momento un muchacho me aparta de la reunión, me dice, oye Carlos, quiero decirte unas palabras, y me hace a un lado y le dije, sí, dime qué pasó. Y me dijo, mira Carlos, yo no sé qué hay en ti, me dijo, pero tú no eres de nosotros, tú te quieres hacer como nosotros. Me dijo, es más, quieres ser más tremendo que nosotros, pero yo sé que hay algo en ti que no eres de nosotros. No sé, yo sé que hay algo especial, que te tienen algo especial para esta vida. Yo lo sé, y a lo mejor ni tú lo sabes, pero yo te lo estoy diciendo. Me dijo, y quizás tu reacción va a ser después de que estamos tomados y que aquí estoy mareado y todo. Me dijo, pero yo sé que te estoy diciendo esto porque tú vas a vivir una vida diferente a esta. Te quieres parecer a nosotros, me dijo, pero tú no eres de nosotros. Entonces yo en el momento dije, pues no, sí, obviamente sí está tomado. Pero Dios a mí por boca de un borracho estaba llevándome a tener un pensamiento diferente, que aunque yo que traía en mis pasados, que yo había sido un niño que había ido a la iglesia, que había sido un adolescente que había sido en la iglesia, que había tenido mis maestros de la escuela bíblica, que mi papá estaba ejerciendo un ministerio y que yo quería ir lejos o en contra de la voluntad de Dios. Después había un muchacho que vendía ropa ahí en el trabajo y un día recuerdo, hermanos, que estando yo sentado en el escritorio, este muchacho iba cada fin de semana y cobraba porque vendía la ropa así en abonos. Y no se me olvida un día que yo escuché, hermanos, o más bien no escuché nada en la oficina. Todo mundo se había ido, había 3 escritorios, 4 escritorios y aparte el lugar donde yo me ponía. No se me olvida que hubo un silencio total ese viernes y yo dije, caray, no, nadie me está haciendo ruido. Y yo levanté la vista y ahí estaba el muchacho que vendía la ropa, viéndome. Y nos quedamos viendo él y yo solos, ¿no? Y se me hizo rara su mirada. Me estaba viendo diferente. Y me dijo, Carlos, ¿puedo decirte algo? Y yo, pues dije, ya le di el abono, pues no, sí, ¿qué pasó? Y me dijo, tú sabes que no es casualidad que nos hayamos quedado solos tú y yo. Y Dios sabe, hermano, que cuando Él me dijo eso, yo dije, Él me va a hablar de Dios. Yo sabía. Y me dijo, tú sabes que no es casualidad que nos hayamos quedado solos en este momento. Y le dije, sí está raro. Y se sentó ahí frente de mí, hermanos. Y me dijo, mira, Carlos, a lo mejor tú te vas a reír, me vas a ignorar, me dijo. O a lo mejor ni soy nadie para decírtelo, me dijo. Pero Dios tiene algo muy especial para ti. Dijo, y yo lo puedo sentir. No te conozco bien. Yo te conozco de aquí. Pero Dios me ha dado el sentir de que tú vas a ser una persona especial. Y yo le dije, ¿especial de qué? ¿Diferente de qué? Si aparentemente estoy normal. Y él me dijo, no.
tú sabes por qué nos quedamos aquí. Entonces, esas eran cosas, hermano, que yo empezaba a taladrar en mi mente. Eran cosas que se me quedaban a mí en el pensamiento. Mi papá había sido una persona que me invitaba constantemente. Hermanos de la iglesia me invitaban constantemente. Pero Dios estaba sacudiéndome de una manera impactante, sobrenatural, en la que yo, hermanos, no podía dudar que era Dios el que me estaba llamando. ¿Qué le quiero decir a usted, hermano, que me está escuchando ahí? Le quiero decir, hermano, que los propósitos que Dios tiene para usted, joven, señorita, usted nunca se conforme con ir a la iglesia. Nunca se conforme con ser un hermano activo. No te conformes con tener mucha capacidad y conocimiento. Dale la gloria a Dios cuando mires que tú mismo te desconoces y que la persona que Dios te permitió ser de nacimiento o que fueras, no es para que tú digas que así está bien, le guste a quien le guste, sino es porque Dios quiere que en ti se mire su gloria. Y si tú eres una persona que tienes tantos defectos como los tengo yo, tantas incapacidades como las tengo yo, hermano, quiero que te goces, porque entre más ignorante e incapaces somos, entonces Dios más cosas va a hacer en nosotros, porque si no, no las pudiéramos hacer. Quiero, hermano, meter en tu corazón en este devocional que todas tus limitaciones, que todas tus fallas, que todos tus malos carácter o la fama que la gente sabe que tiene de ti, que ay, ese hermano es un enojón, ay, ese hermano es esto, ay, ese hermano nunca hace las cosas bien, ay, ese hermano cae mal por esto, hermano. Yo quiero decirte que no te ciegues a tus defectos, pero que dejes que entre más ignorante seas, entonces la gente vea que la gloria de Dios está en ti. Y cada vez que Dios te use, hermano, en lo que tú hagas, si tú eres un predicador, si tú eres alguien que aconseja, si tú eres alguien que toca, que danza, que evangeliza, si tú eres el que cuida los carros de la iglesia, si tú eres el que barres, el que haces lo que sea, hermano, siempre al final tú tengas que ir y darle la gloria a Dios, porque sabes que si no fuera por Él, no hubiera sido real. Entonces, cuando Dios trabaja en este hombre y lo empieza a transformar de una manera tan tremenda, a veces la gente dice, pero ¿cómo no entiende si es hijo de un hermano? ¿Por qué es mundano? ¿Por qué los hijos de los hermanos no se entregan? Regularmente hay hermanos tan entregados a la obra de Dios y sus hijos muchos no le sirven a Dios y nosotros los juzgamos. Uy, sí, mira el hermano, la hermana muy cristianos, pero sus hijos no, porque no entendemos nosotros que el diablo se empeña en doblar a ese siervo por todos lados. Y no vemos nosotros, porque como tampoco somos espirituales, sino somos juzgadores, decimos, sí, el hermano muy entregado en la iglesia y sus hijos no. Hermano, el diablo, si no puede contigo, conmigo, él se va a ir a lo que más nos duele. Y a veces quizás tú y yo estamos listos para la guerra, preparados para la batalla, pero a lo mejor tu hijo no. A lo mejor tu esposa no está, por lo que tú quieras, pero el diablo por ahí va a derribar lo que tú quieras hacer para Dios. Entonces, es un cuidado, hermano, que nosotros tenemos que tener en este tiempo. El no acostumbrarnos a que todo en la iglesia, a que todo en mi vida está bien, porque no es así. Nunca se me va a olvidar, hermanos, la manera en la que a mí me tocó llegar al camino de Dios. Este hombre Jacob, un hombre lleno de revelación, un hombre lleno, hermanos, de presencia de Dios. Cuando él se va, tiene un sueño.
Él mira a Dios, él ve una escalera, él mira ángeles. Y su vida empezó a ser diferente por la revelación. Cuando él se va y es tratado, cuando le dan una mujer por la otra, y que siente en su corazón el dolor de engañar, que él hizo sentir a su hermano Esaú, fuera bueno o fuera malo, que hizo sentir a su padre cuando le engañó con aquella bendición, fuera para algo correcto o no. Él sintió el dolor en su corazón de lo que él provocaba en las demás personas. Entonces él empezó a vivir de una manera, hermanos, muy diferente, de una manera muy, muy diferente a la de su naturaleza humana. La revelación lo fue cambiando. Aquella lucha con el ángel, hermanos, vino a trastocar su carne, su mente y su alma, siendo el proceso terrible, difícil. Pero ¿sabes qué es lo que lo mantenía de pie? Que la revelación, que el que Dios le hubiera recorrido su gloria, iba por encima del me dijeron, me ministraron, un hombre me declaró, me profetizaron. Jacob era un hombre que empezaba a decir, es que a mí me lo dijo Dios. Empezó a no medirse con lo que la gente pensara de él, sino él tenía las pruebas fehacientes de que había alguien sentado en el trono y que tenía mensajeros que subían y bajaban conforme a su voluntad. Cuando nosotros entramos a ese mundo, que es el mundo en el que yo llego al camino de Dios, un mundo en el que Dios habla, un mundo en el que Dios te muestra, en el que Dios te enseña, en el que Dios te revela, en el que Dios te dice lo que está limpio y lo que está sucio. Cuando tú vives esa vida, hermano, se lo digo yo en este devocional, entonces tú tienes los argumentos y los elementos para poder hacer algo en el camino de Dios. No porque alguien que esté a mi alrededor, no porque alguien que yo tenga el honor de pastorear o de ser su líder, no porque alguien que esté cerca de mí me diga, hermano, está bien o está mal, hermano, no me parece su manera de trabajar, hermano, bájele tantito. Me ha tocado que me digan, hermano, se me hace que usted ve las cosas como de tiempo muy atrás, usted no está actualizado. Dios me ha revelado en sueños, en muchas cosas, hermanos, el pensamiento que alguien puede tener de mi manera de trabajar para Él. De muchas maneras el Señor me ha trastocado o me ha probado para decirme, tú puedes quedarte solo si sigues hablando de mí por tu manera de pensar. Pero esa manera de pensar y de vivir no es, hermanos, porque la aprendí de alguien o porque vi un ejemplo o porque a mí se me hizo bien hablar fuerte o decir cosas que a lo mejor no se dicen. No es eso. Es que me tocó vivir la revelación de ver al Señor ministrando mi vida directamente para poder hacer el trabajo que Él me ha encomendado a mí y que Dios le ha encomendado a usted. Entonces, cuando nosotros vivimos así, no vivimos a expensas de lo que alguien diga o piense de nosotros, porque sabemos que Dios nos está metiendo en el proceso que nos va a hacer llegar un día a su gloria, donde ahí Dios nos va a enseñar que era necesario que nosotros cambiáramos esos pequeños detalles para que esa grande gloria y ese grande resplandor estuviera entonces sobre nosotros, no por nuestra capacidad, sino por nuestra sujeción a Dios. Este devocional, hermanos, puede marcar una diferencia en nosotros. Este devocional que tuvimos este día durante este maratón, yo quiero que tú veas esa diferencia que Dios te hizo. Dice la Biblia, no nos hicimos nosotros mismos, pero en el camino, en nuestra historia, en nuestro contexto cultural, familiar, hemos querido quizás que la imagen de Dios no esté en nosotros, pero Dios no es como nosotros que se conforma. Dios se va a aferrar a hacer de ti lo que Él sabe que tú puedes ser, no lo que tú te limites a ser. Llegó el tiempo, hermanos, llegó el momento en la vida de mi padre que aquel hombre que empezó a ser pulido, yo podía decir de él,
lo desconozco. Y llegábamos a su casa después, cuando yo empecé a ir a la iglesia, después de los cultos, y un respeto de mi persona hacia él que iba por encima de que fuera mi papá. Ya era un respeto hacia el siervo de Dios. Ese nivel debemos nosotros de lograr, donde nuestros hijos podrán decir muchas cosas, pero no podrán negar que nos respalda Dios en todo. Hoy yo quiero motivarlos, hermanos, a ustedes, porque tenemos hijos, los que tengan pequeños, o los jóvenes que pronto tendrán los hijos. Quiero decirles, hermano, que cosas de las que yo proyectaba en el mundo eran cosas de las que en mi casa me habían proyectado. Eran el ejemplo para mí. Y de repente puede ser una excusa, hermanos. Puede ser una vestidura que yo me tome para decir, eso es lo que me enseñaron. Y yo quiero decirle a usted, hermano o hermana, si a usted ya le tocó sufrir, si a usted ya le tocó vivir una vida, marchar contra corriente, porque quizás no vivió con sus papás, porque quizás lo maltrataron, por lo que usted quiera. Ahora usted tiene en su poder, hermano. Ahora usted tiene en sus manos dejarse cambiar por Dios, para que al rato usted se prive de sufrimientos gratis y usted vea en sus hijos y yo en los míos, hermanos, el fruto de mi trabajo. Niños y niñas apasionados por el ejemplo que les dieron sus padres de darle la gloria a Dios. Cuando ellos vean y lean en sus libros de la escuela, oye, hubo un tiempo hace años de una pandemia que pararon todo, y que ellos puedan decir sí, pero en ese tiempo mi papá le daba toda la gloria y la honra a Dios, y que sus amigos le digan, pero ¿cómo sabes eso? Y que ellos puedan decir, mira, ahí están grabados unos en vivos, ellos vivieron la pandemia y siempre le dieron la gloria y la honra al que vive y reina para siempre. Me despido motivándote, incitándote, hermano, a que te dejes que Dios haga una obra perfecta en ti, y yo lo estoy haciendo en mí. Que Dios nos pula desde la raíz, que tú vayas a esa revelación. Ahorita hay un canto que me gusta mucho. No soy yo muy dado a los cantos, pero les voy a decir porque ya para despedirme es el del Ministerio Oasis, que se llama Llévame al primer amor. Hace unos días el Señor me ministró, y en esa ministración, hermano, en ese sueño, el Señor me llevaba a una ministración donde Él me decía que nos iba a volver al primer amor, a ese mejor amor, al cuando llegamos a su camino y que cualquier cosa nos hacía llorar, nos hacía sentir su presencia. Simplemente decir el nombre de Dios nos hacía vibrar. Hablar de Dios eran pláticas que no las podíamos ni terminar por sentir ese gozo, por sentir nuestro corazón desbordado, hermanos, por sentir las lágrimas correr, nuestra pasión, nuestra boca descontrolada al hablar de Dios. Me decía el Señor, eso quiero, Carlos, llevarlos ahí. Me decía, eso quiero para ustedes, que ustedes vuelvan a la iglesia y que los cantos los hagan quebrantarse, que mi palabra los alimente, que ustedes puedan sentir realmente lo que es mi presencia. Y yo tenía en esa revelación, tenía que ir a atender a una familia, hermanos, pero yo sabía que nos iban a dar un certificado de haber estado ahí, y decían, fulano de tal, aquí está tu certificado. Era como el aval de Dios, hermanos. Fíjense, era como el aval del Señor diciendo, aquí está que yo te he tocado. Pero yo me iba alejando cada vez más porque de aquella plataforma, porque yo tenía que atender a las familias, porque en esa administración yo era ya pastor. Y cuando yo me voy alejando, llegó el momento, hermanos, en el que mi oído natural ya no podía oír cuando estaban diciendo los nombres de las personas que Dios estaba ya avalando. Y dije, bueno, es que no voy a poder oír, pero tengo que hacer mi trabajo pastoral. Y cuando yo estoy ya con las personas hablándoles la palabra pastoral a esa familia, me acuerdo que ahí el Señor me dijo, no te preocupes por oír con tu oído físico, porque tú
Cuando yo te nombre, me dijo, vas a sentirlo. Y así fue, estaba ya lejos, hermano, no podía mi oído percibir, pero en mi corazón retumbó cuando oí que levantaron aquel certificado y dijeron, Carlos Martínez, el Señor te ha tocado. Entonces yo entendí que la distancia no era importante. Yo entendí que el certificado no era lo más importante, sino que estaba conectado con aquel que, aunque yo no fuera nadie, había tocado mi vida, hermanos. Vamos para ese mundo de Dios.